Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta sesión. Vamos a estar enfocados en la revascularización del paciente con síndrome coronario crónico estable. Tenemos el honor de tener con nosotros al doctor Juan Crestanelo, uruguayo, jefe de cirugía cardíaca de la clínica Mayo en Rochester, y el doctor Marcelo Di Carli, jefe de imagenología molecular del Brigham and Women de Boston, dos autoridades mundiales, que me veo absolutamente disminuido frente a la presencia de ustedes, pero vamos a tratar de hacer una actividad que sea de interés para ustedes. Vamos a empezar con el caso clínico. La diapositiva. Siguiente. Yo lo hago. Para hacer una introducción al tema, vamos a hacer un breve caso clínico que nos va a exponer algunos detalles o algunos hechos relevantes del tema. Se trata de un hombre de 73 años, diabético, hipertenso, dislipémico, con enfermedad renal crónica en seguimiento con nefrología, no tan diálisis, extabaquistis sedentario, o sea, múltiples factores de riesgo, un paciente realmente con una gran carga de factores de riesgo. Como síntomas tiene una disnea clase funcional 2 estable y un Angor estable esporádico, también clase funcional 2. Su examen físico no tiene nada a destacar, tiene un hemograma normal, una dislipemia y una función renal aumentada, y está realmente tratado bastante intensamente con múltiples fármacos, losartán, bisoprolol, furosemide, alopurinol, atorvastatina, ezetimibe, clofibrato, famotidina e insulina. Es un paciente que está en seguimiento clínico muy estrecho por su cardiólogo tratante. Su electrocardiograma es un bloqueo de rama izquierda con un PR normal, bradicárdico por efecto seguramente de su beta bloqueante. Y el ecocardiograma muestra que tiene un BI de dimensiones normales, con una hipertrofia ventricular izquierda moderada, concéntrica, con una hipoquinesia global y un movimiento anormal del septum, seguramente secundario a su alteración de la activación ventricular izquierda, una FEBI de 45%, una aurícula izquierda dilatada, también acorde con su hipertensión, cavidades derechas normales, no tiene ninguna disfunción valvular importante, y el resto del examen es nada a destacar. En suma, entonces, una hipertrofia ventricular concéntrica, FEBI levemente disminuida con disquinesia septal en un paciente con cargado de factores de riesgo con los síntomas que acabamos de describir. A este paciente, la doctora de Policlínica le solicita un centellograma que le voy a pedir al doctor Marcelo Di Carli que tenga a bien comentar. Cambiamos la presentación. Bueno, gracias Pablo por la invitación a participar. Y voy a hacer algunos comentarios del centellograma que le hicieron a este paciente. Ustedes pueden ver acá las imágenes de esfuerzo, que fue con un estrés farmacológico, y las imágenes de reposo. Y lo que llama la atención primero es que hay una dilatación transitoria de la cavidad del ventrículo izquierdo durante el apremio farmacológico, que ustedes la pueden ver claramente en múltiples cortes. Y después, cuando uno ve las imágenes, ve que tiene un defecto de perfusión pequeño, digamos, involucra la parte media y distal de la cara anteroseptal y que tiene aparente reversibilidad. Es decir, tiene un estudio anormal con un defecto de perfusión pequeño, reversible, indica isquemia leve a moderada en el territorio de la descendente anterior media, pero tiene un dato adicional que es la dilatación transitoria de la cavidad ventricular, que siempre, bueno, nos presenta la disyuntiva de cuál es el sustrato anatómico.
En general pensamos que cuando tiene dilatación transitoria del ventrículo izquierdo sin defectos de perfusión, en general pensamos que el sustrato tiene que ser más que nada enfermedad no obstructiva, sobre todo microvascular. Es muy raro que haya enfermedad balanceada y que no haya absolutamente ningún territorio que muestre un defecto de perfusión. Es raro, no es que sea absolutamente 100%, pero en general uno tiende a pensar que el sustrato es miocardiopatía no obstructiva. En este caso tenemos un paciente que tiene un defecto de perfusión y tiene un marcador de alto riesgo que es la dilatación transitoria. Entonces, en ese caso, el diagnóstico diferencial número 1 es si tiene enfermedad de múltiples vasos, donde uno ve el vaso más afectado, pero la dilatación transitoria nos marca isquemia subendocárdica difusa, que puede o no resultar de enfermedad de múltiples vasos. Y creo que cuando yo veo ese centellograma, ese es el diagnóstico que me planteo, si tiene o no enfermedad de múltiples vasos. Estoy seguro que tiene enfermedad obstructiva. La pregunta es, ¿cuánta enfermedad obstructiva tiene? Un dato adicional que para mí era muy importante cuando revisé el caso es la ecocardiografía. Tiene hipertrofia ventricular moderada, el septum medía 14 milímetros, tenía un aumento de la masa ventricular por una cardiopatía hipertensiva, pero además tiene, como dijo el doctor Díaz, tiene muchos factores de riesgo: diabetes, tiene hipertensión, tiene dislipemia, tiene insuficiencia renal crónica moderada, lo cual queda como posible diagnóstico diferencial que tenga nada más que enfermedad localizada, pero el resto sea enfermedad difusa y microvascular que no tiene nada que ver. Pero el centellograma no nos permite definir el sustrato angiográfico o anatómico en este caso. ¿Cuáles son los hallazgos de alto riesgo cuando uno mira un centellograma? Que es muy fácil de hacer diagnóstico de enfermedad de múltiples vasos y bueno, son cuando tenemos muchos defectos de perfusión que involucran más del 10% de la masa ventricular izquierda, cuando hay dilatación transitoria del ventrículo, cuando hay captación en el ventrículo derecho, que tiene la misma fisiopatología que la captación pulmonar, y la captación pulmonar, que como ustedes pueden ver en este ejemplo, este es un paciente que tiene una gran cantidad de efectos de perfusión en la cara lateral, en la cara anterior, el ápex, todos reversibles, tiene más de 10%, tiene dilatación transitoria y tiene captación pulmonar. Y el otro elemento que llamaría la atención es la caída de la fracción de eyección durante el apremio. En este caso, este ejemplo, que no es el caso de este paciente, hay una caída de la fracción de eyección de 62 a 45%, con dilatación transitoria del volumen de fin de sístole, que es un dato importante. Entonces, el aumento del volumen de fin de sístole en esfuerzo y la caída de la fracción de eyección son datos funcionales que nos proveen información adicional sobre el alto riesgo. ¿Qué hacemos? Bueno, en general tratamos de buscar alguna otra forma de poder decidir cuál es el sustrato anatómico para poder definir el riesgo. En nuestro medio usamos mucho la tomografía multicorte, el PET con cuantificación. El estrés seco tiene un rol, pero un poco más limitado, sobre todo en pacientes que tienen disfunción moderada, como este paciente que tiene además un bloqueo de rama izquierda. Y la perfusión con MRI también puede ser utilizada. Así que esos son los comentarios que tengo sobre el caso. Muchas gracias. Volvemos a la presentación anterior. Antes de continuar, les voy a pedir si tienen la amabilidad de escanear en su tarjeta con el celular, porque vamos a tener una pregunta y seleccionan auditorio 4. Lo pueden ir haciendo si pueden.
Les agradezco. Muy bien, este paciente fue derivado a cineangiocoronariografía con el diagnóstico de un centellograma de alto riesgo en un paciente sintomático con cargados factores de riesgo, ¿verdad? La anatomía coronaria, traje fotos porque son bastante claras. La coronaria derecha es sana, no tiene placas obstructivas. Es una coronaria derecha que no tiene enfermedad epicárdica. La coronaria izquierda tiene una circunfleja con ramos marginales bien tortuosos, claramente un paciente hipertenso, y no tiene estenosis significativa. La descendente anterior, ahora la vamos a ver en este sector un poco más desplegado, pero tiene ausencia de placas severas en su sector más distal. En el sector medio tiene una extensa placa con una obstrucción muy severa en algunos sectores que ocupa casi todo el tercio medio de la descendente anterior y finalmente recupera su calibre en el sector medio distal y, como vimos en otra imagen, tampoco tenía lesiones distales. En este momento, entonces, me gustaría hacerle a la audiencia una pregunta en este paciente con esta edad, 73 años, con múltiples factores de riesgo, con los síntomas que acabo de describir, con su centellograma de alto riesgo y una lesión muy severa de la descendente anterior, tercio medio de la descendente anterior importante. ¿Cuál sería, en su opinión, el tratamiento a seguir? Y les pido, por favor, si pueden apretar los pulsadores. ¿Cómo vamos con los resultados? $55% tratamiento médico, 26% utilización de estudio funcional invasivo, 18%, tratamiento médico y angioplastia coronaria, 60%, 23% tratamiento médico óptimo con valoración funcional intracoronaria, tratamiento médico óptimo y cirugía en valor de 17% y tratamiento médico óptimo exclusivamente. Perfecto, creo que podemos parar la votación. Muy interesante. Ahora vamos a preguntarle, no crean que vamos a dar la respuesta ahora, vamos a preguntarle al doctor Di Carli, en vista de los hallazgos angiográficos, cuáles son sus consideraciones respecto a los argumentos que estaba esgrimiendo. Un poco llamativa las respuestas acá, pero bueno, la primera es cómo interpretamos el estudio centellográfico en función de la angiografía que acabamos de ver. Y lo que me queda claro es que no es una angiografía de alto riesgo, que hubiera explicado los hallazgos en el centellograma. Es decir, que tiene que haber otras causas que marquen, por ejemplo, la dilatación transitoria del ventrículo izquierdo, que no es la enfermedad de múltiples vasos. Y como hablamos antes, es un paciente que tiene cardiopatía hipertensiva con múltiples factores de riesgo metabólicos, lo cual implica que esa dilatación transitoria es isquemia subendocárdica que uno ve usualmente en los miocardios que están hipertrofiados y que tienen disfunción microvascular. La mayor parte de estos pacientes tienen alteraciones de la densidad capilar y tienen otras cosas que hacen que la oferta y demanda durante el esfuerzo se desbalancea y la dilatación transitoria es nada más y nada menos que la isquemia subendocárdica concéntrica, que se puede ver muy bien cuando uno hace un estudio de resonancia, por ejemplo, que uno ve el defecto de perfusión concéntrico. Acá no tenemos la resolución, pero sabemos que esa dilatación transitoria se debe a eso.
Ahora con la angiografía podemos descartar que eso no se debe a enfermedad obstructiva de tres vasos, de manera que si uno pensara qué le puedo ofrecer con la revascularización que mejore esa fisiopatología, va a ser un poco limitado. Seguramente vamos a mejorar la perfusión en la cara anterior, en el defecto de perfusión, pero no vamos a poder eliminar completamente las otras razones que tiene el paciente para seguir con disnea de esfuerzo y Angor, que tiene isquemia subendocardíaca porque tiene miocardiopatía hipertensiva con otros factores agregados. Muchas gracias. Ahora vamos a invitar a Juan, que venga aquí al estrado, a dar su presentación sobre la utilidad de la cirugía en estos pacientes. Antes preguntándole, ¿qué opinión le merece este paciente en cuanto al riesgo quirúrgico? ¿Qué mortalidad puede tener este paciente frente al implante de una arteria mamaria que podría solucionar su problema? Bueno, obviamente es un paciente añoso y que tiene hipertensión y algún grado de insuficiencia renal y también hipertrofia ventricular izquierda. Y siempre y cuando protegemos el miocardio en forma efectiva durante la cirugía, si la hacemos on-pump o si no se puede hacer off-pump también, el riesgo de disfunción ventricular en este paciente postoperatorio debería ser relativamente bajo. Y el riesgo de la mortalidad operatoria yo le diría que es alrededor del 1 o el 2%, no más que eso. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es siempre un placer estar en el país. Hoy voy a hablar del tratamiento quirúrgico de la cardiomiopatía isquémica y por qué el bypass coronario es mejor que los stents. El pronóstico de los pacientes de la cardiomiopatía isquémica es un pronóstico que es interdependiente. El pronóstico de los pacientes con enfermedad coronaria depende de la severidad de la disfunción del ventrículo izquierdo y a su vez el pronóstico de los pacientes con disfunción ventricular izquierda depende de la severidad de la enfermedad coronaria, así como la presencia y el grado de isquemia. Y a su vez los resultados de la revascularización coronaria con bypass coronario son una paradoja con un aumento inicial del riesgo periprocedural, pero una disminución de la mortalidad a largo plazo, que es el mayor beneficio de la revascularización coronaria por CABG. Estos son los tópicos que voy a tocar: la revascularización coronaria contra el tratamiento médico y la comparación del bypass coronario con PCI. El STITCH trial es increíble, pero es 20 años y es el mejor estudio que compara el tratamiento de pacientes con disfunción ventricular y enfermedad coronaria con bypass y optimal medical therapy. El STITCH trial demostró que el bypass coronario resulta en una disminución de la mortalidad, una disminución de la mortalidad por causas cardiovasculares y una disminución del endpoint combinado de mortalidad y rehospitalización por causas cardiovasculares. Estos beneficios se ven después de los 3 años y en general los pacientes con bypass coronario viven 1.4 años más que los pacientes que son tratados médicos, con tratamiento médico. Y la mortalidad operatoria es solamente del 3.6%. Es importante también realizar que los pacientes que tienen enfermedad más avanzada, con enfermedad de los 3 vasos coronarios y más disfunción ventricular con un ventrículo con una fracción de eyección menor del 27% y ventrículos más dilatados, son los que benefician más de la revascularización coronaria comparado con los pacientes que no tienen estos factores. ¿Y por qué es este beneficio? Bueno, esto lo podemos entender cuando analizamos las causas de muertes. El bypass coronario disminuye la causa de muerte súbita y la muerte por infarto de miocardio.
Y esto es probablemente porque el bypass coronario protege las zonas revascularizadas por episodios de isquemia en el futuro. Este es otro estudio que fue muy controversial, el Ischemia Trial, que fue sobre todo, en general, un estudio negativo, que estudió en pacientes con enfermedad coronaria estable y isquemia moderada y severa, y no se encontró ninguna evidencia que una estrategia invasiva inicial disminuyera el riesgo de eventos cardiovasculares isquémicos o mortalidad. Hay que recalcar que la mayoría de estos pacientes revascularizados con la estrategia invasiva fueron revascularizados con PCI y no con bypass coronario. Pero aún en este grupo de pacientes, cuando miramos los pacientes con disfunción ventricular moderada, con una fracción de eyección entre el 35 y el 45%, vemos que esos pacientes tienen un beneficio significativo de la revascularización, con una disminución de la muerte cardiovascular, del infarto de miocardio y de la hospitalización por angina, por insuficiencia cardíaca o por paro cardíaco. Mientras que los pacientes que no tenían disfunción ventricular no se beneficiaban de un tratamiento invasivo. El REVIVE Trial fue otro estudio que comparó pacientes con cardiomapatía isquémica, una fracción de eyección menor del 35% y con viabilidad con PCI contra tratamiento médico. Y vemos que en este estudio PCI y tratamiento médico no disminuyó la tasa de muerte por cualquier causa o hospitalización por insuficiencia cardíaca. Hay que recalcar que estas dos poblaciones eran muy similares con la población del STITCH Trial. Y que cuando comparamos los resultados de estos dos trials, a pesar de que ha pasado 20 años y que el tratamiento médico ha evolucionado, esto proviene a otro nivel de evidencia por el cual bypass coronario es mejor que PCI en los pacientes con cardiomyopatía isquémica. Ahora vamos a comparar los estudios que comparan bypass coronario con revascularización con stents. En esta metaanálisis hay 18 estudios que comparan bypass coronario con PCI y con tratamiento médico. Vemos que el bypass coronario está asociado con una disminución de la mortalidad, de la tasa de infarto de miocardio, de la tasa de muerte cardíaco y de la incidencia de necesidad de repetir la revascularización. Esto es muy lindo, pero ahora tenemos que ver cómo son todos estos estudios en la práctica diaria, y para eso es importante revisar los registros. Este es un registro de Suecia en el cual analizaron pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y con enfermedad coronaria multivasos. El 73% de los pacientes tenían una fracción de eyección menor del 30%. Y los pacientes tratados con bypass coronario se beneficiaron con una reducción de la mortalidad a largo plazo. En Gran Bretaña, cuando miramos el registro del National Health Service, también pacientes con el criterio del STITCH Trial se benefician de bypass coronario comparado con PCI en términos de la sobrevida y la hospitalización por causas cardiovasculares a 5 años. Es decir, que tiene una mejor sobrevida y una mejor tasa de rehospitalización. Finalmente, en los Estados Unidos, el Northern New England Study Group, en el cual comparó nuevamente pacientes en este registro que recibieron bypass o PCI, los pacientes con bypass coronario tenían una mejor sobrevida. Pero este beneficio era solo evidente en los pacientes que tenían enfermedad coronaria extensiva, enfermedad coronaria de los 3 vasos. Finalmente, ¿cuál es la razón de este beneficio? Y la razón creo que es que el bypass coronario protege todo el vaso epicardio.
no solo revasculariza y trata la lesión que es el problema en este momento, sino que potencialmente trata las lesiones que van a evolucionar en el futuro. Y puede proteger el miocardio hibernante por eventos isquémicos en el futuro. Y además permite la revascularización de vasos que están completamente ocluidos. Para finalizar, en pacientes con disfunción ventricular severa y enfermedad coronaria, el bypass coronario superior, proveniendo una mejor sobrevida, una mejoría de los síntomas y de la calidad de vida, reduciendo la tasa de hospitalizaciones comparados con el PCI. Pero para aquellos pacientes que no son candidatos para la cirugía, PCI puede realizarse con el objetivo de mejorar la angina y la calidad de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Volvemos a la siguiente presentación. Ahora voy a tratar de revisar el rol de la angioplastia en los síndromes coronarios crónicos estables. Y para hacerlo brevemente vamos a hacer un repaso de este estudio muy importante, que es el estudio Isquemia. Es un estudio que se realizó a mitad de la década pasada, en un momento donde tanto los métodos de revascularización como el tratamiento médico óptimo habían tenido grandes avances y se entendió necesario hacer una comparación nuevamente de estas estrategias. También es interesante que la cardiopatía isquémica crónica viene avanzando junto con el envejecimiento de la población y es una patología cada vez más prevalente y eso le da mucha importancia. Tenemos que tener en cuenta que se habla de isquemia severa en la mitad de la década pasada cuando hay más de un 10% del miocardio afectado. Y las guías en aquel momento recomendaban revascularización en estos pacientes cuando la isquemia era mayor al 10%. Entonces lo que se hizo fue, como criterio de inclusión, eso mismo, los pacientes que tenían una isquemia mayor del 10%. No fue un criterio de inclusión hacerlos después de la angiografía, a diferencia de otros estudios, sino la gravedad de la isquemia fue el criterio de inclusión. Y para limpiar un poco el camino, para sacar los pacientes que tenían tronco o los pacientes que no tenían lesiones coronarias, se hace una tomografía previamente y se utiliza como criterio de inclusión que el paciente tiene que tener por lo menos una o más lesiones epicárdicas que se pudieran revascularizar. Interesante es que se excluyeron también de este estudio pacientes con síndromes coronarios agudos recientes, o sea que no corre para esos pacientes, pacientes con insuficiencia cardíaca, FEBI menos de 35%, el isquemia trial no valoró estos pacientes, y no se incluyeron los pacientes que, desde el punto de vista del propio paciente y de su médico, tenían un grado de angina inaceptable. O sea que se incluyeron pacientes con isquemia leve, moderada o sin isquemia. Los pacientes con insuficiencia renal fueron seleccionados para otro estudio y entonces estos pacientes, más o menos unos 5.500, se randomizaron a tratamiento médico y estrategia invasiva con revascularización, si fuera posible, definido por el Heart Team de acuerdo a las pautas del momento de revascularización. Y el otro grupo es tratamiento médico óptimo y estrategia conservadora inicial con estudio invasivo si había una falla en el tratamiento. Y los resultados sobre los outcomes primarios, que eran un resultado compuesto de muerte cardiovascular, infarto de miocardio, hospitalización por angina inestable, insuficiencia cardíaca o reanimación por paro cardíaco, puntos duros realmente, no hubo diferencias entre una y otra estrategia en un periodo de seguimiento promedio de 3.2 años. Si uno hace un análisis de subgrupos, según la presencia de infarto previo, revascularización previa, el grado de disfunción o función ventricular en general, la gravedad de la isquemia en el estudio centellográfico o la anatomía de la arteria coronaria, lo que es interesante si se consideraba el grupo con arteria descendente anterior proximal lesión severa, tampoco hubo diferencias entre estos grupos. Sí hubo diferencias significativas a favor de la conducta invasiva para mejorar la angina y la calidad de vida. Esto con cuestionarios, lo cual tiene un valor
importante, pero no absoluto, en los pacientes que tenían solamente angina severa. No así en los pacientes que no tenían angina claramente o los que tenían angina leve. Entonces, otros detalles importantes sobre este estudio es que el tratamiento médico óptimo fue aplicado en un porcentaje altísimo de casos, a diferencia de otros estudios de la época. Que la muerte y la mortalidad, muerte en general y mortalidad cardiovascular fue muy baja, menor al 2%. Por lo tanto, para encontrar una diferencia entre uno y otro grupo se necesitan muchísimos pacientes, o sea, muy baja mortalidad en ambos grupos. La revascularización, a diferencia de otros trials, no fue un endpoint primario. O sea, no importa si el paciente se tuvo que hacer una nueva angioplastia o si tuvo que operarse nuevamente, mientras no afecte la sobrevida. Fíjense ustedes, el 20% de los pacientes que tenían isquemia moderada o severa no tenían enfermedad coronaria epicárdica en la tomografía, lo cual viene a correlacionarse con lo que decía el doctor Di Carli. Un 7% de los pacientes tenía lesión de tronco y la lesión de tronco no fue considerada para hacer una randomización, iban a revascularización directa. Los estudios de insuficiencia renal tampoco mostraron diferencia entre una estrategia y otra, y en el seguimiento a largo plazo, o más largo plazo, que todavía no se ha publicado, pero los reportes que se han hecho, no ha habido cambios respecto al resultado. ¿Qué aprendimos entonces de este estudio? Primero que nada, recalcar que estos estudios se aplican a los pacientes que entraron en el estudio, es decir, a los pacientes con angina, con síndromes crónicos estables, que tienen o no tienen angina o tienen una angina muy aceptable, con calidad de vida aceptable. Segundo, que de este estudio no se puede derivar la conclusión, otra que la indicación de revascularización permanece inalterable en pacientes que fueron excluidos de este ensayo. En los pacientes con síndrome coronario agudo, en los pacientes con angina estable, con una aceptable calidad de vida, y los pacientes con FEBI baja. De este estudio también se puede concluir que en pacientes con dolor torácico y pruebas con isquemia severa o leve, la angiotomografía coronaria podría ser la opción para diagnosticar la enfermedad de tronco, así como la estrategia para detectar los pacientes sin estenosis coronarias. Y la conclusión más importante es que en pacientes estables el tratamiento médico óptimo es la prioridad y la revascularización debe ser considerada solo en pacientes con lesión de tronco coronaria izquierda o en pacientes con angina inaceptable no controlada con tratamiento médico. Este estudio fue muy importante y determinó cambios en los conceptos de ese momento, al punto que las guías del American Heart y el American College de Cardiología cambiaron en algunos aspectos las indicaciones. Vamos a referirnos a la angioplastia coronaria, y si pensamos en el objetivo de mejorar la sobrevida respecto al tratamiento médico, vemos que en los pacientes con enfermedad de tres vasos y disfunción sistólica, cualquiera sea su grado, la angioplastia no tiene indicación. Es clase 3. Sí, es clase 1 la cirugía en pacientes con FEBI menos del 35% y baja de clase 1 a clase 2A por los hallazgos de este estudio, la FEBI entre 35 y 50%. En los pacientes con lesión severa de tronco no cambia la indicación, clase 1 cirugía, clase 1 o 2A, depende de la guía, la angioplastia de acuerdo a la anatomía coronaria. En los pacientes con enfermedad multivaso y FEBI normal, la cirugía, tomando en cuenta todos los otros estudios y todos los metaanálisis, una cantidad de estudios que el comité consideró, se bajó a la categoría a 2B en cirugía cardíaca con una categoría razonable y angioplastia a 2B con una categoría beneficio incierto, por debajo de cirugía. En los pacientes con enfermedad severa de la descendente anterior proximal, también bajó la categoría a 2B, de acuerdo a los hallazgos de este estudio, que demostró que no había diferencias entre el tratamiento médico y el tratamiento médico más revascularización en este grupo de pacientes. Y finalmente, en pacientes con enfermedad severa de 1 o 2 vasos, pero sin lesión de la vía proximal, tanto la cirugía como la angioplastia no tienen indicación, clase 3. Es decir, que hay una confirmación, ahora vamos a ver una confirmación de la poca utilidad de la angioplastia para la sobrevida y una disminución de la importancia de la utilidad para cirugía. Y nuestro paciente entra en este último capítulo, en esta última categoría. Es un paciente con enfermedad severa de 1 o 2 vasos sin lesión de la descendente anterior proximal.
Por lo tanto, de acuerdo a las guías de hoy de American Heart y American College, este paciente no debe ser sometido a revascularización y debe mantenerse el tratamiento médico. Si nosotros cambiamos los objetivos del tratamiento y cambiamos a un objetivo un poco más confuso, pero hay estudios que así lo avalan, y el objetivo es reducir infartos, reducir revascularización urgente o muerte cardíaca respecto al tratamiento médico, tanto la cirugía como la angioplastia tienen un beneficio. Y si hablamos de mejoría de los síntomas, se mantiene la indicación clase 1 tanto para cirugía como para angioplastia de acuerdo a la anatomía del paciente. En suma, en estas nuevas guías, la evidencia a favor de la revascularización se ve debilitada, no hay duda. Se refuerza el concepto, como decía, que la angioplastia no afecta la sobrevida de los pacientes, se debilita la indicación de la cirugía para mejorar la sobrevida en pacientes con FEBI mayor a 35%, pero se posiciona muy firme la cirugía en los pacientes con enfermedad severa de 3 vasos y FEBI menor de 35%, con una disminución significativa de la sobrevida. La utilización de la angioplastia en lesión severa de tronco y en pacientes con indicación de cirugía pero con riesgo elevado se mantiene como una alternativa, como una paracaídas en aquellos pacientes que tienen riesgo elevado de cirugía, de acuerdo, y debe ser consensuado con el Heart Team. Y la indicación de revascularización definida por anatomía para mejoría de los síntomas, que si son refractarios, se mantiene intacta. Así que esta es la situación. Y en nuestro paciente, de acuerdo a las guías actuales, no deberíamos proceder a la revascularización. Muchas gracias. Ahora vamos a... Quiero preguntarle al panel, al doctor Di Carli, inicialmente. Nosotros aquí en Uruguay tenemos una importante dependencia de los estudios funcionales de imagen para la indicación de cateterismos. Y muchas veces vemos que el clínico solicita un centellograma en una paciente que tiene no muchos factores de riesgo, síntomas, y el centellograma viene de alto riesgo. Para paciente joven con pocos factores de riesgo. Y esos pacientes son derivados a cateterismo directamente. ¿Deberíamos cambiar esa conducta? Creo que sí. Déjame hacer un comentario sobre este paciente. Creo que estoy de acuerdo con todos los comentarios que se hicieron y la revisión de la evidencia, pero creo que antes de poder definir el rol de la revascularización, tenemos que tratar de interpretar cuál es la fisiopatología de lo que le pasa al paciente, porque entonces únicamente en ese momento vamos a poder definir cuál es el valor agregado de un tratamiento. Por todo lo que hablamos, es un paciente que no tiene muchos síntomas. Tenía disnea clase 2 y angina esporádica. Es por un lado. Por otro lado, tiene claramente una miocardiopatía y tiene enfermedad coronaria. Lo que no me queda claro es que tenga una miocardiopatía isquémica. Tiene una miocardiopatía isquémica, pero no de la manera como la interpretamos en el STITCH, que es enfermedad de múltiples vasos con disfunción ventricular, que tiene disfunción ventricular que es proporcional a la cantidad de enfermedad obstructiva. En este caso, creo que hay una discrepancia entre la angiografía, la cantidad de enfermedad obstructiva, y lo que le pasa al paciente, que tiene una fracción de eyección de 40-45%, tiene donde sin infarto previo y un poco de isquemia en la descendente anterior, que no es un gran territorio. Entonces, eso sería un comentario por un lado que me parece que hay miocardiopatía, hay enfermedad coronaria, lo que no me queda claro es que las dos están conectadas directamente. Lo que vos decís cuando haces un centellograma en un paciente que uno no tiene gran sospecha o gran preocupación clínica de que es un paciente de alto riesgo y uno se encuentra con la inesperada
informe que dice que hay, digamos, es un estudio de alto riesgo, creo que uno debe volver a la clínica y debe replantearse si eso realmente es así o no. Y en nuestro medio yo creo que la angiografía por tomografía multicorte es muy útil, sobre todo en los pacientes de bajo riesgo, donde en general son gente joven, donde uno no va a encontrar gran cantidad de calcificaciones en el árbol coronario, y es un estudio que nos puede permitir rápidamente excluir lo que nos preocupa. Tiene tronco, tiene enfermedad proximal de 3 vasos que justifiquen ese estudio de alto riesgo. Eso es, en Estados Unidos, es algo muy rutinario ahora. Usar la tomografía como estudio de fácil acceso, que tiene bajo riesgo en general, con baja radiación, etcétera, en un paciente que nos quedan muchas dudas si el hallazgo se corresponde con la clínica, digamos. Por supuesto que si uno no tiene esa opción, la angiografía invasiva es lo único que uno puede hacer, pero hay otros estudios que se pueden hacer, pero creo que en el medio en el que Uruguay se maneja, creo que existe la posibilidad de que uno acceda a eso. Puede acceder a un PET, no hay. Resonancia por perfusión, no hay. Bueno, creo que la angiografía multicorte sería la forma más fácil de poder establecer un árbitro entre la sospecha clínica y el hallazgo inesperado de un estudio de alto riesgo. Perfecto. Respecto a Juan, nosotros no vamos a pelear contigo para hacer angioplastia en pacientes buenos candidatos quirúrgicos con fe visceralmente disminuida, no es nuestra pelea. La pregunta es, ¿qué pacientes se benefician? Depende de si el miocardio es viable, cómo evaluamos esa viabilidad, qué pacientes, ¿son todos iguales o qué pacientes seleccionamos para intervenir quirúrgicamente con una fe visceralmente disminuida donde la mortalidad operatoria no es menor? Sí, esa es una pregunta muy importante que nos hacemos frecuentemente, pero antes de contestarla quiero hacer algunas precisiones sobre la isquemia atrial, que es un estudio muy controversial y la consecuencia de ese estudio que resultó en el downgrade de las guidelines de bypass coronario resultó que todas las sociedades quirúrgicas en Estados Unidos y en Europa y en Latinoamérica se sintieran muy alarmadas por esa decisión y removieran el soporte de esas sociedades a las guidelines. Y aparte la población que está en el STITCH trial, la población que está en la isquemia trial solo representa menos de 1/3 de la población de pacientes que se revascularizan por bypass coronario. Vamos a terminarla ahí porque... En cuanto a la selección de viabilidad en pacientes con cardiomiopatía isquémica, pacientes con viabilidad y pacientes sin viabilidad se benefician de la revascularización. Pacientes con angina y pacientes sin angina se benefician de la revascularización. Y es muy difícil tener una idea completa en cuanto a tener sentido de los resultados de los estudios que correlacionan los beneficios de la viabilidad con la revascularización. En general, nosotros lo que vemos es si un paciente tiene una fracción de eyección baja, un ventrículo dilatado, un ventrículo fino, en términos del grosor de la pared ventricular, ya sea por ecocardiograma o por MRI, en el cual hay una distribución de la cicatriz todo a lo largo del ventrículo. Y un ventrículo muy dilatado, esos pacientes que tienen esa condición va a ser muy difícil que se beneficien de revascularización coronaria por cirugía de bypass. Obviamente tener más viabilidad es mejor que tener menos viabilidad, pero uno tiene que considerar no solamente la viabilidad, pero tiene que considerar la extensión de la enfermedad coronaria,
la calidad de los vasos, el tamaño del ventrículo, los síntomas del paciente y obviamente el riesgo quirúrgico. Y el conjunto de todas esas decisiones son más importantes que considerar solo una información en cuanto a si el miocardio en una región es viable o no es viable. Una última pregunta antes que nos echen. Vamos a suponer que tenemos un paciente de alto riesgo con síntomas y el estudio funcional no muestra demasiada cosa, pero yo estoy convencido de que el paciente puede tener algo y le estoy buscando pacientes para el doctor Crestanello para que sea tronco o 3 vasos para que opere. ¿Qué estudio le pido para salir de la negativa de la indicación del cateterismo que tenemos aquí en Uruguay? Y lo que haría es hacerle un FFR en el laboratorio de hemodinamia. Si uno tuviera acceso a un estudio con PET, por ejemplo, para hacer perfusión con PET y cuantificación de flujo, creo que sería un estudio muy bueno para poder definir el riesgo isquémico y la cantidad de vasos obstruidos. El estudio con resonancia y perfusión también mostraría algo muy similar con los defectos de perfusión que puede mostrar la cuantificación. En un paciente como este que tiene bloqueo de rama izquierda y tiene disfunción ventricular, el estudio con ecocardiografía de estrés se presenta complicado para poder interpretar la motilidad parietal, a mi juicio, y esas son las opciones que tenemos. ¿Y la tomografía coronaria, angiotomografía coronaria, en base a lo que nos mostró el isquemia? Sé que no es perfecto, pero ¿cuáles serían los puntos débiles? El problema del análisis angiográfico de la evaluación hemodinámica es algo que conocemos ya, no es de la tomografía, es también de la angiografía invasiva, donde por arriba del 90% estamos seguros que son hemodinámicamente significativas, por abajo del 40% sabemos que no, y después en el medio tenemos una dispersión muy grande que sin un dato fisiológico es muy difícil de interpretar. Y es por eso que, por ejemplo, ahora tenemos en algunos lugares la posibilidad de hacer el FFR con la tomografía, para poder definir en qué lado está el paciente. Yo creo que en los extremos la angiografía es fácil de interpretar, en el medio se transforma en algo mucho más complejo. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Realmente ha sido muy... ¿Qué le pasó al paciente? Bueno, muchas gracias. Tratamiento médico. Tratamiento médico, señores. Así que le invocamos, creo, le invocamos. Bueno, muchas gracias a todos. Muy linda la sesión.